El hombre conocido históricamente como Osama Bin Laden nació el 10 de marzo de 1957. Su lugar de nacimiento es motivo de controversia, ya que las organizaciones policiales internacionales creyeron durante años que nació en la ciudad de Jeddah, en Arabia Occidental, pero ahora se acepta generalmente que nació en la capital saudí, Riad. Su padre era Mohammed bin Awad bin Laden, quien nació en Yemen en 1908. Cuando era niño, su familia emigró de Yemen hacia el norte, a la costa roja de Arabia Occidental. Esta era una región que ahora forma parte de Arabia Saudita, pero que en ese momento era objeto de disputa entre el Imperio Otomano y la Casa Real de Arabia Saudita. En la década de 1930 se había convertido en un exitoso contratista de la construcción que trabajaba para el primer gobernante de Arabia Saudita, Abdulaziz ibn Saud, bajo el patrocinio de la familia real. La empresa que fundó, Saudi Bin Laden Group, surgió como una empresa de construcción enormemente exitosa y rica en la nación incipiente, al mismo tiempo que se convertía en el mayor exportador de petróleo del mundo y una nación extremadamente rica para familias exitosas como los Bin Laden. La madre de Osama era Hamida Alatas, una siria nativa que provenía de una familia de exitosos agricultores de cítricos que operaban en los alrededores de la ciudad portuaria de Latakia. Se convirtió en la 10ª esposa de Mohammed en 1956, cuando se casó con el millonario de 48 años mientras ella tenía solo 14 años. Un año después nació Osama, hijo único de ambos, y Mohammed y Hamida se separaron poco después, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre la posibilidad de que nunca se casaran y que Hamida fuera solo brevemente la concubina de Mohammed. Osama tuvo una juventud y una educación privilegiadas. Cuando nació, su padre era multimillonario, aunque su fortuna se habría extendido a miles de millones si se ajustara a la inflación actual. Poco después de que sus padres se divorciaran, la madre de Osama se volvió a casar con un socio comercial de Mohammed bin Laden, Mohammed Alatas. En los años 60 tuvieron 4 hijos, 3 varones y una niña. Osama fue enviado a vivir con ellos y creció en el hogar de su madre y su padrastro, junto con varios hermanastros, pero sería un error sugerir que estaba distanciado de su padre. Mohammed bin Laden desempeñó un papel importante en el desarrollo de su hijo, inculcándole gran parte de su fervor religioso conservador. A partir de 1968, Osama asistió a la escuela modelo Al-Taga, una escuela secundaria en Jeddah. En 1971, adquirió experiencia directa del mundo occidental cuando fue enviado a la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña, para realizar un curso de inglés. Además de esto, se cree que mostró algunos rasgos típicos de los niños durante su infancia y adolescencia, como ser un aficionado al fútbol que seguía al club de fútbol Arsenal y mostrar interés por la historia militar. A pesar de todo, los años de juventud de Osama tenían un aire de normalidad, mientras que no hay duda de que su entorno era todo menos normal. En la década de 1960, el grupo saudí Bin Laden era una de las corporaciones más importantes de todo el mundo árabe. Sus vínculos con la familia real saudí eran muy amplios, y la compañía incluso había obtenido contratos para gestionar las reparaciones en curso de las mezquitas de las 2 ciudades más sagradas del mundo islámico, la Meca y Medina. En 1964, la compañía obtuvo el contrato para revestir el exterior de la Cúpula de la Roca, el lugar religioso musulmán más importante de Jerusalén. En esa época, los vínculos entre Mohammed bin Laden y la familia real saudí se habían vuelto extremadamente estrechos. Sin embargo, en 1967, Mohammed murió a los 59 años en un accidente aéreo en Arabia Saudita cuando el piloto calculó mal el aterrizaje del avión. A pesar de este revés, el grupo de Mohammed bin Laden siguió prosperando bajo el liderazgo de varios de los hijos de Mohammed de sus matrimonios anteriores, y de hecho, a medida que se diversificaba en los años 70 y 80, se convirtió en una empresa multimillonaria con lucrativos contratos en todo Oriente Medio. Osama no participó en las actividades comerciales del grupo saudí Bin Laden en los años posteriores a la muerte de su padre por la sencilla razón de que era demasiado joven. En cambio, continuó con su educación. Cuando tenía 19 años, en 1976, Osama ingresó en la Universidad Rey Abdulaziz en Jeddah,
donde comenzó a estudiar economía y administración de empresas, sin duda con la intención de ocupar algún tipo de puesto dentro de la empresa familiar en los años venideros. Sin embargo, ya había empezado a alejarse de su interés por los negocios, y según informes de personas que conocían a Bin Laden allí, sus principales intereses eran la religión, la poesía y la literatura árabe. Desde luego, no necesitaba preocuparse por el dinero, su educación y su futuro laboral, ya que Osama iba a heredar más de 30 millones de dólares de la herencia de su padre. También estaba casado en esa época. Se había casado con su primera esposa, una mujer siria llamada Najwa Kanem, en 1974, cuando tenía apenas 17 años. También era su prima hermana por parte de madre y la primera de al menos 5 esposas. Osama sería padre de más de 12 hijos a lo largo de su vida. Es evidente que el período de mediados y finales de la década de 1970 fue un período formativo en la vida de Osama y en sus opiniones ideológicas. Aunque gran parte de la evidencia sobre estos años es frustrantemente fragmentaria y a veces contradictoria, no obstante, la idea general de sus opiniones es clara. Osama comenzó a desarrollar una ideología panislamista desde muy temprano en su vida, un movimiento que defiende la idea de que los musulmanes de todas las naciones deben estar unidos en la defensa y promoción de su fe. Esta visión se remonta a la época del Califato árabe, que entre los siglos VIII y XI gobernó la mayor parte de Oriente Medio, el norte de África y las regiones adyacentes desde la capital del califato, Bagdad. En los años 60 y 70, el panislamismo tenía como objetivo central reducir y, de ser posible, poner fin a la intervención occidental en Oriente Medio, una región que había estado dominada por los británicos y los franceses desde el colapso del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial, y en la que Estados Unidos se estaba convirtiendo en una parte cada vez más interesada, al tiempo que la influencia británica y francesa declinaba. El mundo de Oriente Medio en el que creció Osama también era un mundo en el que el nuevo Estado de Israel, fuertemente respaldado por los Estados Unidos, estaba frecuentemente en guerra con sus vecinos musulmanes, en particular durante la Guerra de los 6 Días, en 1967, y la Guerra del Yom Kippur, en 1973. Una influencia particularmente fuerte en Osama, en la década de 1970, fueron los escritos de Said Qutb, un erudito islámico egipcio y teórico religioso y político que había sido miembro de la Hermandad Musulmana hasta su arresto y ejecución en 1966. Los extensos escritos de Qutb se enseñaron ampliamente en escuelas y universidades de todo el mundo musulmán a partir de la década de 1940 e incluían argumentos de que la yihad islámica o la lucha contra el mal era totalmente justificable en interés de un nuevo califato islámico, y que la ley Sharia, la ley basada en una interpretación rígida del Corán, debía imponerse en todos los estados musulmanes. Una veta de sentimiento antioccidental virulento también atravesó gran parte de los escritos de Qutb, quien denunciaba a Estados Unidos como materialista, impío y carente de valores espirituales de cualquier tipo. Si hubo una influencia decisiva en las creencias ideológicas de Bin Laden en los años 60 y 70, fue Sayyid Qutb. Cabe destacar que el hermano de Qutb, Mohammed, quien se convirtió en un apasionado promotor de las ideas de su hermano, fue profesor en la Universidad Abdulaziz en Jeddah, mientras Osama estudiaba allí a fines de los años 70. Osama terminó sus estudios en Abdulaziz en 1979. No está claro si se licenció o no. El momento fue significativo, ya que el mundo islámico estaba en crisis en ese momento. En primer lugar, la revolución iraní de 1978 había visto al Shah, apoyado por Occidente, derrocado del poder en Irán, y la creación de un nuevo Estado Islámico encabezado por el ayatolá Ruhollah Khomeini. Mientras esto ocurría en Irán, al noreste, Afganistán se hundía en el caos político. En 1978, el Partido Democrático Popular de Afganistán, PDPA, de tendencia marxista, había tomado el poder y había comenzado a establecer un Estado socialista y no religioso. El PDPA tenía vínculos de larga data con la Unión Soviética, y de hecho, Rusia siempre había tenido interés en Afganistán desde mediados del siglo XIX, cuando el país había sido un importante estado tapón entre Rusia y la presencia británica en la India y Pakistán. Sin embargo,
No hay pruebas importantes de que los soviéticos fueran la fuerza impulsora detrás de la toma del poder por el PDPA en Afganistán, en 1978. Sin embargo, sí forjaron estrechos vínculos con el nuevo régimen marxista en Kabul una vez que éste controló el país. Así, cuando los grupos islamistas y otros opositores del PDPA comenzaron a rebelarse contra el nuevo gobierno en el curso de 1978 y 1979, el régimen marxista no tardó en pedir ayuda a Moscú. Al principio, se envió un apoyo limitado, pero como la situación del PDPA seguía deteriorándose, la Unión Soviética invadió Afganistán en los últimos días de diciembre de 1979. A principios de 1980, miles de tanques soviéticos y decenas de miles de soldados habían sido desplegados mientras Moscú ocupaba las principales ciudades del país. Incluso antes de la invasión soviética de Afganistán, Bin Laden había viajado a Pakistán muy rápidamente. Tras finalizar sus estudios en la Universidad Rey Abdulaziz, Pakistán desempeñó y sigue desempeñando un papel importante en los movimientos yihadistas internacionales del siglo XX y principios del XXI. En apariencia, el país ha afirmado oponerse al fundamentalismo islámico que opera en su territorio, pero durante décadas ha hecho la vista gorda. En realidad, en gran parte porque el Pakistán musulmán ha estado involucrado en una larga guerra fría con su acérrimo enemigo, la India hindú. Desde que el Imperio Británico se dividió en líneas religiosas en 1947, Pakistán desempeñó un papel en la vida de Bin Laden durante las siguientes 3 décadas. Una vez que llegó allí en 1979, rápidamente se puso bajo el ala de Abdullah Azzam, un yihadista nacido en Palestina que ejerció una influencia sobre muchos de los terroristas islámicos más importantes de finales del siglo XX. Azzam animó a Bin Laden poco después a unirse a las decenas de miles de hombres musulmanes que se dirigían a Afganistán para luchar contra los invasores soviéticos ateos. Estos individuos pasaron a ser conocidos como muyahidines, un término que se traduce aproximadamente como alguien que participa en la Guerra Santa o la yihad. A principios de los años 1980, Bin Laden empezó a utilizar su fortuna heredada para reclutar y entrenar a muyahidines en Pakistán antes de que se dirigieran a las regiones montañosas de Afganistán. Aunque esta financiación palideció en comparación con los miles de millones de dólares gastados por los gobiernos de Estados Unidos y Arabia Saudita en equipar y entrenar a fuerzas antisoviéticas tanto en Afganistán como en Pakistán, que fueron utilizadas como sus agentes para luchar contra la invasión soviética. Además, aunque se han exagerado las declaraciones sobre el grado en que Bin Laden fue financiado y entrenado por agentes estadounidenses en esa época, no hay duda de que sí tuvo algunos contactos limitados con las fuerzas especiales estadounidenses en la región en los años 1980. La guerra en la que Bin Laden se vio envuelto a partir de 1980 se desarrolló de forma muy similar a los conflictos en Afganistán durante los 2 últimos siglos. Con 80.000 soldados comprometidos por los soviéticos a finales de 1980 y un armamento muy superior, pudieron ocupar y mantener las principales ciudades y apoyar al PDPA marxista. Pero los grupos muyahidines, de los cuales había ramas más moderadas y fundamentalistas, tenían en gran medida el control de las regiones fuera de la ciudad. Las montañas del Hindu Kush, que dominan gran parte del país, sobre todo en el este y el norte, son un territorio ideal para librar una guerra de guerrillas. Y esa es exactamente la forma que adoptó la guerra soviética en Afganistán en la década de 1980. La lucha se tornó extremadamente sangrienta a medida que los soviéticos utilizaban bombardeos indiscriminados y la destrucción de aldeas rurales para tratar de erradicar a los insurgentes. A mediados de los años 1980, más de 4 millones de personas de los 14 millones de habitantes de Afganistán habían sido desplazadas y cientos de miles se habían convertido en refugiados en Pakistán e Irán. Si bien el conflicto se saldó con al menos 500.000 de muertos, y tal vez hasta 3 veces esa cifra, pronto se lo conoció como el equivalente soviético de lo que había sido la guerra de Vietnam para Estados Unidos, ya que los rusos se enfrentaron a un enemigo al que no podían derrotar. Durante todo este período, Bin Laden fue una figura importante del movimiento muyahidín en Afganistán. En un principio, Bin Laden había comenzado a suministrar bienes a los combatientes del país,
y también a facilitar el movimiento de personas que querían tomar las armas contra los soviéticos desde su natal Arabia Saudita hasta Pakistán, donde eran entrenadas y equipadas antes de ser enviadas al norte. A lo largo de estos años, Bin Laden se movió entre Pakistán y los bastiones muyahidines en las montañas del Hindu Kush. En 1984, él y su mentor, Abdullah Azzam, establecieron Maktab al-Qidamat, una organización que tenía como objetivo recaudar fondos tanto del mundo árabe como del mundo occidental para continuar luchando en la guerra contra los soviéticos. Esta financiación se utilizó después para comprar armas y entrenar a los muyahidines. En 1986, la red había entrenado a cientos de combatientes que estaban destinados en el este de Afganistán, en la base de Bin Laden, conocida como Al-Masada, la guarida del león. Estos combatientes lideraron la acción de los muyahidines contra los soviéticos y el régimen marxista en la batalla de Haji, a finales de la primavera y principios del verano de 1987. La batalla, en definitiva, tuvo poca importancia estratégica en la guerra en general, pero le dio a Bin Laden una reputación significativa entre los muyahidines y en el mundo árabe en general, en parte debido a los informes sobre la batalla producidos por un periodista saudí emergente llamado Jamal Khashoggi, con quien Bin Laden estaba asociado, pero que tenía opiniones políticas y religiosas muy diferentes a las de él. La creación de Maktab al-Qidamat fue significativa en la década de 1980, ya que sentó las bases para el movimiento yihadista con el que Bin Laden se ha convertido en sinónimo. A medida que la guerra en Afganistán se encaminaba hacia una derrota inexorable para los soviéticos y el régimen marxista que ellos apoyaron a fines de la década de 1980, los pensamientos se volcaron hacia el futuro de la organización. Algunos miembros querían que siguiera siendo una entidad moderada que continuase la iniciativa contra los soviéticos, pero Bin Laden, Abdullah Azzam y otros se oponían a ello y creían que Maktab al-Qidamat debía transformarse en una organización más grande que buscara continuar la expulsión de las potencias no árabes del mundo árabe y musulmán. En última instancia, esta ala más extremista del movimiento dio lugar a que Bin Laden y Azzam establecieran en 1988 una nueva organización conocida como Al-Qaeda, que significa la base o la fundación. Con el tiempo, se convertiría en la mayor organización yihadista del mundo, y hoy es conocida en todo el mundo como tal. El objetivo de Al-Qaeda desde su creación fue comenzar a librar una guerra santa o yihad contra los no musulmanes en cualquier parte del mundo musulmán tradicional, es decir, Oriente Medio, Asia Central Inferior, el Magreb en el norte de África y también partes más periféricas del mundo musulmán, como Somalia, Malí y Nigeria, el África subsahariana y las regiones musulmanas más al este de Indonesia y otros lugares. Gran parte de su marco ideológico se centraba en eliminar la influencia estadounidense de Oriente Medio y también en destruir el Estado de Israel, al que percibía como un enclave occidental en el Levante. Con el tiempo, el grupo empezó a creer que necesitaba incitar una guerra importante contra Estados Unidos para radicalizar al mundo musulmán contra los káfir o los no musulmanes. Como las organizaciones no podían esperar involucrarse en un conflicto abierto desde el principio, su modus operandi durante sus primeros años serían las tácticas terroristas. Además, Al-Qaeda consideraba que los musulmanes moderados se habían alejado del Islam tradicional y deseaba establecer una forma rígida de gobierno islámico en todo el mundo musulmán, basada en la ley Sharia y en una interpretación literal del Corán. Cuando se creó Al-Qaeda en 1988, la guerra en Afganistán ya estaba llegando a su fin. Al convertirse en líder de la Unión Soviética, en 1985, Mikhail Gorbachov declaró públicamente que su intención era poner fin a la participación soviética en el país. Pero al igual que Estados Unidos tardó años en salir por completo de Vietnam, los soviéticos no pudieron retirarse de la noche a la mañana. De hecho, en el corto plazo, hubo un aumento significativo del número de tropas soviéticas sobre el terreno en Afganistán, mientras Moscú intentaba ganar la guerra. Esto no tuvo éxito, ya que la administración de Ronald Reagan siguió enviando importantes cantidades de ayuda militar y financiera a los muyahidines. De hecho,
Una vez equipados con misiles Stinger para derribar helicópteros soviéticos, la guerra de guerrillas de los muyahidines entró en un periodo de éxito sin precedentes para los insurgentes. Finalmente, en 1988, el gobierno afgano, la Unión Soviética, los Estados Unidos y Pakistán firmaron acuerdos de paz, y en 1989 se retiraron las últimas tropas soviéticas. En los años siguientes, el régimen marxista comenzó a perder terreno cada vez más frente a los grupos muyahidines y finalmente se derrumbó en 1992. Pero apenas se había desbancado al régimen comunista, los diversos grupos muyahidines comenzaron a enfrentarse entre sí. Siguieron 4 años de guerra civil antes de que un grupo conocido como los talibanes saliera victorioso en 1996, aunque nunca lograron el control total del país, y de hecho, gran parte del norte del país quedó en manos de la Alianza del Norte hasta finales de los años 1990 y principios de los años 2000. Tras la guerra soviética en Afganistán, Bin Laden regresó inicialmente a su natal Arabia Saudita. En 1989, recibió una bienvenida de héroe por su papel en la expulsión de los rusos de Afganistán. De regreso en la península arábiga, comenzó a trabajar con el grupo Bin Laden Saudí, la empresa de su padre, en un esfuerzo por aprovechar su poder económico y sus vínculos comerciales para ayudar al crecimiento de Al-Qaeda. Al mismo tiempo, comenzó a reunirse con otros miembros destacados del movimiento yihadista islámico en Egipto y otros lugares. Durante este tiempo, las relaciones entre Bin Laden y el gobierno saudí comenzaron a deteriorarse. Bin Laden se empeñó en desarrollar una estrategia cada vez más agresiva contra los no musulmanes, mientras que el gobierno saudí siguió fomentando su posición como aliado clave de Estados Unidos en Oriente Medio. Un punto de conflicto que surgió entre Bin Laden y el régimen saudí fue la guerra civil en Yemen del Sur. Bin Laden deseaba que Arabia Saudita interviniera directamente para expulsar al Partido Socialista Yemení, respaldado por los soviéticos, pero el gobierno real de Riad bloqueó sus esfuerzos. Otro asunto relacionado con otro vecino de Arabia Saudita pronto causaría fricciones entre Bin Laden y el gobierno saudí, de maneras que terminarían por romper las relaciones entre él y la familia real saudí. En segundo lugar, en agosto de 1990, Saddam Hussein, el dictador de Irak, que había pasado gran parte de la década de 1980 luchando una guerra contra Irán, en la que contaba con el fuerte apoyo de los Estados Unidos, invadió el pequeño estado del Golfo de Kuwait, una de las naciones más ricas per cápita del planeta, y a la que Irak debía miles de millones de dólares que había tomado prestados para financiar su guerra contra Irán en la década de 1980. La invasión, que permitió conquistar la pequeña ciudad-estado en 2 días, provocó un escándalo internacional y en cuestión de semanas, Estados Unidos estaba formando una coalición de aliados militares para lanzar una contrainvasión de Irak, en la que participaban Gran Bretaña, Francia, Alemania y docenas de otros países. También contó con el apoyo de varios países árabes y musulmanes, en particular Egipto, Siria y Arabia Saudita. En el otoño de 1990, mientras las negociaciones para llegar a un acuerdo pacífico aún estaban en curso, las tropas estadounidenses comenzaron a viajar a Oriente Medio para reforzar sus fuerzas militares. Se dirigieron principalmente a Arabia Saudita, que se iba a utilizar como punto de partida para la liberación de Kuwait y el ataque a Irak. Si las negociaciones fracasaron, eso fue exactamente lo que ocurrió. Así, el 16 de enero de 1991, el ejército estadounidense inició la denominada Operación Tormenta del Desierto. Bin Laden se indignó desde el principio de la escalada militar, ya que el gobierno saudí aceptó una propuesta del secretario de Defensa estadounidense, Dick Cheney, de que Estados Unidos debía intervenir para impedir cualquier extensión de la agresión iraquí a Arabia Saudí. En respuesta a ello, Bin Laden organizó una reunión con el gobernante saudí, el rey Fahd, y solicitó que el país prohibiera a las tropas estadounidenses reunirse en Arabia Saudí y que él utilizara su propia legión árabe, formada en Afganistán durante la guerra, para defender la frontera saudí contra cualquier incursión iraquí. Esta oferta fue rechazada, y en las semanas siguientes se intensificó el despliegue de tropas de Estados Unidos y la coalición. Mientras tanto, Bin Laden comenzó a denunciar públicamente al gobierno saudí
participando en una campaña de propaganda hostil en la que afirmó que la familia real había sido invitada a luchar contra los infieles occidentales en el reino, que era el defensor de los lugares más sagrados del Islam, la Meca y Medina. Acompáñanos la próxima vez para la conclusión de este especial de 2 partes, cubriendo el devastador final para Osama Bin Laden.